través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación en Academia Libre. Lo hacemos para compartir un documento sobre investigación y no necesariamente para coincidir con lo que allí se señala, sino que en esta oportunidad para encender una luz de alerta sobre lo que allí se está proponiendo, con el propósito de comprender cómo algunos establecimientos de educación media han mejorado su capacidad para ofrecer más y mejores oportunidades de aprendizaje a sus alumnos en la última década. El Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile, puso a disposición del público el libro El Liceo en tiempos turbulentos. ¿Cómo ha cambiado la educación media en Chile? Para ello, se basó en la investigación Comprendiendo el mejoramiento escolar sostenido en educación secundaria en Chile. La investigación en la que se basa el libro El Liceo en tiempos turbulentos realizó un exhaustivo análisis de los liceos de enseñanza media en Chile y finalmente seleccionó 12 casos de estudio. Los informes de casos debían abarcar la trayectoria y situación actual del liceo y permitir la comprensión de los factores y estrategias que caracterizan la evolución del establecimiento durante la última década y media en las dimensiones de más importancia. Y aunque se concentraron en los últimos 10 años, tuvieron que cubrir aspectos de periodos previos, particularmente desde el año 2000. A continuación, compartimos algunos hallazgos fruto de esta investigación. 1. La retención escolar, entendida como la cantidad de alumnos que se mantiene en un mismo establecimiento luego de 3 años de haber ingresado en primero medio, ha aumentado en prácticamente todos los liceos estudiados a través del tiempo. Y aquí se destaca el Liceo Bicentenario People Help People de Pilmaiquén, dependiente de la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura, que en el transcurso de una década aumentó la tasa de retención desde un 30% en la cohorte 2004 a un 50% en la cohorte 2013. 2. La tabla de titulación en los establecimientos técnico-profesionales y polivalentes que ofrecen educación humanística, científica y técnico-profesional al primer año de graduación de cuarto medio también es alta. De hecho, todos los liceos de la muestra seleccionada se encuentran por sobre el promedio de los liceos del mismo nivel socioeconómico. Destacan las excepcionalmente altas tasas de titulación obtenidas en el año 2017 por los liceos Pablo Neruda, People Help People, Bright College y el Liceo Industrial Ricardo Fenner. Este último depende de la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura. 3. Mayor estabilidad del cuerpo docente, lo que se tradujo en menor rotación de profesores. Esto se pudo apreciar en algunos de los establecimientos estudiados. 3 establecimientos que en el periodo 2005-2006 tenían tasas de rotación mayores al promedio nacional, lograron disminuirlas de forma notable: el Liceo Pablo Neruda, el Liceo San Nicolás y el Liceo Industrial Ricardo Fenner. Si bien la disminución no fue constante a través del tiempo, estos 3 establecimientos lograron reducir sus tasas de rotación en el transcurso de 10 años en más de 10 puntos porcentuales, pasando de tasas de 2 dígitos a tasas de un solo dígito. 4. Pero, ¿cómo lo lograron? Algunas prácticas a considerar.
nivelación de los estudiantes. Los liceos que forman parte de este estudio se han preocupado de nivelar los conocimientos y habilidades de lectoescritura y matemática, indispensable para alcanzar buenos resultados en educación media. Por ejemplo, el Liceo de Los Ángeles, ante la imposibilidad de seleccionar a sus alumnos, incluye desde 2015 contenidos de básica en los programas de su curso iniciales, a lo que se suma un trabajo explícito de formación de hábitos de estudio y de comportamiento dentro del aula, algo inédito para profesores acostumbrados a tratar con alumnos de alto desempeño y motivación al aprendizaje. Y el Liceo Valentín Letelier, además de dar continuidad al programa de nivelación restitutiva de saberes para sus cursos de más bajo rendimiento, implementado en el marco del programa Liceo para Todos, ha sumado horas de jornada escolar completa de nivelación en lenguaje y matemática para todos sus cursos de séptimo y octavo básico. Trabajo de reforzamiento con estudiantes rezagados. Algunos liceos aplican esto de forma obligatoria, mientras que en otros es optativo. Además, algunos liceos han incorporado la práctica de asistentes de sala, de reciente introducción en la enseñanza media. En el Liceo Ricardo Fenner, por ejemplo, han contratado profesores de educación básica como asistentes para nivelación de primero y segundo medio. En el Valentín Letelier, los profesores de lenguaje y matemática trabajan con asistentes de aula, mientras que en el PIBL, estudiantes de último año de pedagogía o recién egresados ayudan a gestionar la disciplina y reforzar a los estudiantes rezagados dentro de la sala, y fuera de ella asisten el trabajo administrativo de los profesores. Y respecto de la conformación de los cursos, hay algunos casos más controvertidos pero interesantes. Por ejemplo, en el Liceo San Nicolás, los estudiantes son asignados a uno de los 3 o 4 grupos que hay por asignatura. Cada grupo corresponde a un nivel de exigencia diferente, aunque todos cubren los objetivos curriculares establecidos. Pero los estudiantes constantemente son evaluados y pueden cambiar de un nivel a otro. Vinculación con el entorno. Para la educación media técnico-profesional es clave abrir una oferta, dice el estudio, conectada con las necesidades del mundo laboral y tener estrechos vínculos con las empresas. De hecho, en todos los liceos técnico-profesionales o polivalentes estudiados hay convenios con empresas que les garantizan cupos para prácticas profesionales de sus alumnos. En este ámbito, un rol muy importante de las empresas es la retroalimentación que hacen a los liceos sobre las fortalezas y debilidades de los alumnos practicantes, información que permite a los liceos tomar decisiones respecto de ajustes curriculares y formativos, actualizaciones tecnológicas, mejoras en equipamiento e insumos, entre otras. Destaca el rol de los consejos asesores empresariales, CAE, que apoyan a los liceos en diversos ámbitos, curriculares, de equipamiento o recursos, productivos, entre otros. Por ejemplo, en los liceos de la Sociedad Nacional de Agricultura, los consejeros empresariales actúan como representantes del sostenedor en los territorios y mantienen una comunicación estrecha con los equipos directivos. Y en el caso del liceo People Help People, estos consejeros visitan todas las semanas el establecimiento y, según su especialidad, asesoran en materias productivas, como el monitoreo y cuidado de la salud de los animales, el manejo de los cultivos de flores o decisiones de compras. Constitución de equipos docentes más estables y comprometidos. Esto ha ido de la mano con diversos procesos de reestructuración institucionales y de mejoramiento escolar. Obviamente, es fundamental atraer y retener un equipo docente competente. En algunos casos ha habido despidos, pero luego la retención de los profesores ha sido la norma. La gran mayoría de estos liceos realiza una buena gestión de recursos humanos docentes. Esto se consigue porque en general intentan ofrecer condiciones laborales satisfactorias, como una alta concentración horaria, tiempos para el trabajo no lectivo y un entorno institucional estimulante para trabajar, generalmente sustentado en la confianza sobre las capacidades docentes. En este punto, faltan iniciativas específicas para potenciar sus habilidades. En general, se restringen a actividades extracurriculares, academias o selecciones deportivas o artísticas para participar en certámenes.
Y eso es más escaso aún en los liceos técnicos profesionales. Es preocupante lo que está diciendo este documento presentado en el marco de una investigación, porque está haciendo descansar algo así como la clave del éxito en los colegios en el mundo privado. Concretamente, repito lo que aquí se dice, destaca el rol de los consejos asesores empresariales, CAE, que apoyan a los liceos en distintos ámbitos curriculares, de equipamientos o recursos productivos, entre otros. Por ejemplo, en los liceos de la Sociedad Nacional de Agricultura, los consejeros empresariales actúan como representantes del sostenedor en los territorios. ¿Quién está a cargo entonces de la educación escolar en Chile? ¿El Estado o los privados que lucran con la educación y con otras cosas? Esperamos una respuesta a esa pregunta, porque este documento, que parece propaganda, está presentado por la Universidad de Chile en calidad de investigación disponible para toda la ciudadanía. En Academia Libre, la música tiene historia, con Francisca Beitía. Nikolai Rimsky-Korsakov, nacido el 18 de marzo de 1844 en Rusia, fue compositor, director de orquesta y pedagogo. Su obra abarca más de 130 composiciones. Ha sido considerado un maestro de la orquestación, lo que se refleja en varias de sus obras, por ejemplo, en la suite sinfónica Sherezade, estrenada en San Petersburgo el 3 de noviembre de 1888, basada en Las Mil y Una Noches. Combina dos características comunes de la música rusa: una deslumbrante y colorida orquestación y un interés por el Oriente, muy destacado en la historia de la Rusia imperial. Asimismo, sus obras más conocidas han sido valoradas entre las principales del repertorio de música clásica, y su trabajo se destacó especialmente por impulsar un estilo nacionalista ruso de música, que desplegó junto a un grupo de compositores nombrado Los Cinco. Este estaba integrado por Balakirev, César Cui, Modest Mussorgsky, Alexander Borodan y Nikolai Rimsky-Korsakov. Dicho estilo se constituyó en torno a una nueva manera de componer, utilizando elementos armónicos, melódicos y rítmicos exóticos, propios de las canciones populares tradicionales rusas, al margen del academicismo y sin usar métodos occidentales, práctica denominada como orientalismo musical. Su iniciación en la música se remonta a la infancia. Perteneciente a una familia de tradición marinera, fue orientado hacia la Academia Naval con solo 12 años de edad. En los periodos que le permitía su instrucción en el Colegio de Cadetes Navales de San Petersburgo, continuó estudiando música, mostrando grandes dotes. Su profesor de piano desde 1859 fue el francés Théodore Canil, quien lo puso en contacto con Balakirev en el año 1861. Con Canil empezó sus lecciones de piano y composición, siendo su maestro más importante, ya que le presentó gran cantidad de música nueva para él, incluyendo a Mikhail Glinka y Robert Schumann. Cuando finalizaron las clases por orden de Bion, su hermano mayor, director de la escuela, Canil invitó a Rimsky-Korsakov cada domingo para tocar duetos en su casa y hablar de música. Gracias a esas veladas, conoció a sus compañeros del grupo Los Cinco y presenció discusiones sobre instrumentación, escritura y asuntos musicales de actualidad, lo cual nutrió notablemente su constructo musical. Escuchamos a continuación Sherezade, Suite Sinfónica
Opus 35, primer movimiento, de Nikolai Rimsky-Korsakov, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Hamburgo.
Escuchábamos Sherezade, Suite Sinfónica Opus 35, primer movimiento, de Nikolai Rimsky-Korsakov, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Hamburgo. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Hoy hablamos sobre ciencia y salud, porque un hombre paralítico vuelve a caminar después de 12 años, gracias a un revolucionario implante cerebral. Este hombre paralítico ha vuelto a caminar con solo pensar en hacerlo, gracias a unos implantes electrónicos en el cerebro. Un proceso médico revolucionario que ha cambiado su vida. Gert-Jan Oskam, un neerlandés de 40 años, quedó paralizado después de un accidente ciclístico a los 12 años. El sistema se encuentra en su etapa experimental, pero una institución benéfica en el Reino Unido especializada en el tema tildó la noticia como muy alentadora. Los implantes electrónicos transmiten inalámbricamente sus pensamientos a las piernas y pies por medio de un segundo implante en la médula espinal. Me siento como un bebé, volviendo a caminar otra vez, dijo Oskam. También es capaz de pararse y subir escaleras. El proyecto, publicado en el sitio especializado Nature, fue liderado por investigadores en Suiza. La profesora Jocelyn Bloch, de la Universidad de Lausana, quien fue la neurocirujana que realizó la delicada operación para insertar los implantes, recalcó que el sistema todavía se encontraba en una fase básica de investigación y faltaban muchos años antes de que estuviera disponible para pacientes paralizados. Sin embargo, la doctora señala que el objetivo de su equipo era sacarlo del laboratorio e introducirlo en el ámbito clínico, tan pronto como sea posible. Lo importante para nosotros no es contar con una prueba experimental, sino con el tiempo, darle mayor acceso a más personas con lesiones de la médula espinal, que siempre han escuchado de los doctores que tendrán que acostumbrarse al hecho de que nunca más volverán a moverse. Harvey Ciotta es el director ejecutivo de la institución benéfica británica Spinal Research y expresó que aún falta mucho tiempo para que la tecnología esté disponible al público general, pero el avance promete mucho. Mientras hay mucho que mejorar con estas tecnologías, es otro emocionante paso más en la hoja de ruta de la neurotecnología y su papel en la recuperación de función e independencia de nuestra comunidad con lesiones de médula espinal. La operación para restaurar el movimiento del paciente se realizó en julio de 2021. La profesora Bloch cortó 2 agujeros circulares a cada lado del cráneo, de 5 centímetros de diámetro, sobre las regiones del cerebro involucradas en el control del movimiento. Luego insertó 2 implantes en forma de disco que transmiten inalámbricamente las señales cerebrales, o sea, las intenciones del paciente, a 2 sensores colocados en un casco que se pone en la cabeza.
El equipo suizo desarrolló un algoritmo que interpreta estas señales y las convierte en instrucciones para mover los músculos de las piernas y pies a través de un segundo implante insertado cerca de la médula espinal del paciente, que la profesora Bloch delicadamente conectó a las terminaciones nerviosas relacionadas con el caminar. Los investigadores descubrieron que después de unas semanas de entrenamiento podía pararse y caminar con asistencia de un caminador. Su movimiento es lento pero parejo, según el profesor Gregory Courtine de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, que dirigió el proyecto. Verlo caminar tan naturalmente es muy emocionante, declaró. Es un vuelco paradigmático de lo que había disponible antes. Los implantes cerebrales se basan en el trabajo anterior del profesor Courtine, cuando solo se usaba el implante medular para restaurar movimientos. El implante modular amplificaba las débiles señales del cerebro a la parte lesionada de la médula espinal, que se podían amplificar más con las señales programadas de una computadora. En 2018 se reportó cómo otro paciente se convirtió en el primero en ser tratado con éxito con un implante medular, hasta el punto en que pudo tener un bebé con su esposa, algo imposible de lograr antes. El último año reportamos cómo, gracias a la tecnología en cuestión, Michel Rocati se convirtió en el primer hombre con una médula espinal completamente cercenada en caminar otra vez. Ambos pacientes se han beneficiado enormemente, pero su caminado es programado y el movimiento luce robótico. También debe mantener la intención de sus movimientos coordinados con la computadora y debe parar para reprogramarlos si se desfasan. Gert-Jan solo había tenido el implante de médula antes de recibir los implantes cerebrales. Ahora dice que tiene mucho más control. Antes sentía que el sistema me controlaba, pero ahora soy yo quien está en control. Ninguno de los sistemas, el antiguo o el nuevo, pueden ser utilizados constantemente. Son muy aparatosos y todavía están en una fase experimental. En lugar de eso, los pacientes los utilizan durante más o menos una hora un par de veces a la semana, como parte de su recuperación. La acción de caminar entrena los músculos y hasta cierto punto les ha recuperado movimiento cuando el sistema está apagado, indicando que los nervios lesionados pueden estar renaciendo. El objetivo final de esta investigación es miniaturizar la tecnología. La compañía derivada del doctor a cargo está haciendo mejorías para comercializar la tecnología de manera que pueda ser utilizada en el diario vivir de los pacientes. Está llegando, comenta el profesor Courtine. Gert-Jan recibió el implante 10 años después de su accidente. Imagínense cuando apliquemos nuestra interfase cerebro-médula espinal unas semanas después de la lesión. El potencial de recuperación es tremendo. Y junto con este avance importante en la recuperación de pacientes con lesión en médula espinal, tenemos también que con la ayuda de inteligencia artificial, un grupo de científicos descubrió un nuevo antibiótico que puede matar una especie mortal de superbacteria.
La IA permitió reducir una lista de miles de compuestos químicos hasta quedar con unos cuantos que fueron analizados en el laboratorio. El resultado fue un potente antibiótico experimental llamado abaucina, que deberá ser sometido a nuevas pruebas antes de ser usado como tratamiento. Los investigadores de Canadá y Estados Unidos afirman que la inteligencia artificial tiene el poder de acelerar enormemente el descubrimiento de nuevos fármacos. Es el último ejemplo de cómo esta herramienta puede ser una fuerza revolucionaria en la ciencia y la medicina. Y es que si bien los antibióticos matan a las bacterias, durante décadas han hecho falta nuevos y las bacterias se han vuelto cada vez más difíciles de tratar, debido a que desarrollan resistencias a los antibióticos que ya tenemos. Se estima que más de 1 millón de personas al año mueren a causa de infecciones provocadas por agentes que resisten el tratamiento con antibióticos. Los investigadores en esta ocasión se centraron en una de las especies de bacterias más problemáticas, la Acinetobacter baumannii, que puede infectar heridas y causar neumonía. Aunque no sea frecuente oír hablar de ella, se trata de una de las 3 superbacterias que la Organización Mundial de la Salud identifica como una amenaza crítica. A menudo es capaz de ignorar múltiples antibióticos y causar problemas en hospitales y residencias de ancianos, donde puede sobrevivir en superficies y equipos médicos. El Dr. Jonathan Stokes, investigador de la Universidad de McMaster en Canadá, describe a esta superbacteria como el enemigo público número 1, ya que es realmente común encontrar casos en los que es resistente a casi todos los antibióticos. Para encontrar el nuevo antibiótico, los investigadores primero entrenaron a la inteligencia artificial. Tomaron miles de medicamentos de los que se conocía la estructura química precisa y los probaron manualmente en la bacteria en cuestión, para identificar cuál podía ralentizar o matar a la superbacteria. Esta información se introdujo en la inteligencia artificial para que aprendiera las características químicas de los medicamentos que podían atacar a la bacteria. Luego, la inteligencia artificial arrojó una lista de 6.680 compuestos, cuya eficacia se desconocía. Los resultados, publicados en la revista científica Nature Chemical Biology, mostraron que la herramienta tardó 1 hora y media en producir una lista corta. Los investigadores probaron 240 en el laboratorio y encontraron 9 antibióticos potenciales. Uno de ellos fue el potente antibiótico abaucina. De esta manera, los científicos pudieron demostrar la potencia de la aplicación de la inteligencia artificial en trabajos como esto, lo cual acelera enormemente la posibilidad de encontrar en tiempo récord potenciales tratamientos para complejas enfermedades derivadas de las bacterias. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Francisca Beitía. Balakirev fue el mentor de Rimsky-Korsakov, pues le enseñó aspectos básicos para empezar a componer durante el tiempo en que Nikolai sirvió como aspirante a oficial de marina en el velero militar ruso Almaz durante 2 años y 8 meses. Le incentivó a leer historia, literatura y crítica literaria.
Durante esos años creó unos compases de su primera sinfonía a pesar de su desconocimiento de las formas musicales, y ya hacia finales de 1862 había completado y orquestado 3 movimientos de la sinfonía. Compró partituras en cada puerto donde hacían escala y un piano para interpretarlas, estudiando el Tratado de Orquestación de Berlioz en su tiempo de ocio. Estuvo en Londres, las Cataratas del Niágara y Río de Janeiro durante las escalas. Leyó obras de Homero, William Shakespeare, Friedrich Schiller y Johann Wolfgang von Goethe. Ese tiempo fue un periodo de latencia, pues el servicio naval no era de su pleno gusto y, en palabras de Rimsky-Korsakov, la idea de ser un músico y compositor poco a poco fue perdiendo fuerza. De vuelta en San Petersburgo hacia 1865, Rimsky-Korsakov se reunía con el grupo de los 5, criticaban las piezas de cada uno y colaboraban en la creación de nuevas obras. La música de Borodin le fascinaba y pasaba bastante tiempo junto a Mussorgsky. Este último y Balakirev tocaban música para piano a 4 manos y Mussorgsky a veces cantaba. Continuamente opinaban sobre la música de otros compositores, siendo sus gustos favoritos cercanos a Glinka, Schumann y los últimos cuartetos de cuerda de Beethoven. Para el grupo, el más apreciado era Berlioz. Sin embargo, ante las opiniones sobre los grandes músicos como Bach, Mozart, Liszt, entre otros, Rimsky-Korsakov prefirió no emitir juicio hasta conocer en profundidad a dichos creadores, siendo considerado como el miembro más flexible del grupo, lo que fue un factor para que en 1871 fuese nombrado profesor del Conservatorio de San Petersburgo, un desafío que le exigió prepararse y que le obligó a cesar sus actividades de composición y de inspector de bandas de música navales. En su rol de profesor, se dio cuenta de la valiosa y enorme cantidad de información que recibió, lo cual le motivó a querer estar siempre un paso más adelante que sus estudiantes. Estudió de manera autodidacta todo cuanto pudo aprender de los manuales de texto y siguió de forma constante y estricta una rutina de composición con ejercicios de contrapunto, fugas, corales y coros a capela en casa mientras impartía sus lecciones en el conservatorio. Llegó a ser un excelente maestro y defensor de las enseñanzas académicas. Esto lo llevó a revisar sus composiciones anteriores a 1874, incluso las más populares como Sadko y Antar, buscando la perfección relativa a la dirección orquestal. La partitura de su tercera sinfonía, escrita justo después de haber completado su programa de 3 años de superación personal, refleja la experiencia de sus prácticas con la orquesta. En 1883, después de conocer a Beliayev, un mecenas de las artes, se conformó el Círculo Beliayev, junto a Glasnow y Liadov, y luego de unos años se inauguraron los conciertos sinfónicos rusos entre 1886 y 1887. Aquello instó a Rimsky-Korsakov a crear algunas de sus composiciones más notables: Sherezade, Capricho español, Obertura de la Gran Pascua rusa, El gallo de oro y El vuelo del moscardón. Se convierte en el músico más importante de San Petersburgo y su fama traspasa las fronteras. En 1889 participa en los actos de la Exposición Universal de París de 2 conciertos dedicados a la música rusa. En 1906 abandona el conservatorio después de los problemas ocasionados durante la rebelión estudiantil de 1905, donde quiso actuar de mediador. Ya hacia 1907 vuelve a París junto con el empresario de los ballets rusos Sergei Diaghilev, y allí descubre la nueva música con el Péléas de Debussy. A su regreso a Rusia es nombrado miembro de la Academia de Bellas Artes. En el mes de abril de 1908
Una angina de pecho amenaza su vida, muriendo el 21 de junio en la propiedad que poseía en el campo en Liubensk. Escuchamos a continuación El vuelo del moscardón, interludio orquestal de la ópera El cuento del zar Saltán, de Nikolai Rimsky-Korsakov, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Berlín. Escuchábamos El vuelo del moscardón, interludio orquestal de la ópera El cuento del zar Saltán, de Nikolai Rimsky-Korsakov, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Berlín. Hablamos sobre arte y cultura en Academia Libre. El monstruo de la tierra, la joya olmeca más buscada, ha regresado a México después de pasar al menos 50 años en la frontera estadounidense. La pieza arqueológica estará expuesta en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos de manera temporal. Más tarde, y aunque no se han marcado las fechas en el calendario al respecto, será devuelta a la zona arqueológica de Morelos, de donde nunca debió haber salido, según ha apuntado el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto. La importancia histórica de esta pieza arqueológica, de más de 2500 años de antigüedad, se compara con la de las icónicas cabezas colosales de la cultura olmeca. Esta también es una pieza olmeca,
pero muy distante del área original de la cultura olmeca, ha expuesto Prieto durante una conferencia sobre el tema. La cultura olmeca tuvo su centro de arraigo entre la zona sur de Veracruz y el estado de Tabasco, a cientos de kilómetros del lugar en el que se construyó originalmente el monstruo de la tierra. La pieza monumental, de más de 1 tonelada y alrededor de 1,80 m de altura, llegó al Aeropuerto Internacional de Cuernavaca de la mano de un Hércules, uno de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, el pasado 19 de mayo. La estadounidense Unidad de Tráfico de Antigüedades de Manhattan encontró la pieza a fines de marzo, aunque se encontraba en Denver, Colorado. Las autoridades han tratado de esclarecer desde cuándo se encontraba en la frontera estadounidense el portal del inframundo, el otro nombre que recibe esta pieza. Hasta el momento no han conseguido dar con la data exacta. Se desconoce cuándo salió del país, pero gracias a una publicación del arqueólogo David Grove en 1968, se intuye que se encontraba en Estados Unidos desde mediados del siglo XX. Trabajamos con las personas mayores de Chalcatzingo. Algunas vieron la pieza y como llegaron con engaños a llevarse el monolito, ha asegurado Prieto. La icónica obra fue sustraída de la zona arqueológica de Chalcatzingo, caracterizada por la gran cantidad de relieves en piedra que ofrece gran información acerca de la cosmovisión de los olmecas. El monumento 9 de Chalcatzingo, su nombre original, representa una criatura fantástica cuyas fauces muestran el acceso al inframundo. El arqueólogo Mario Córdoba Tello comentó en el momento del hallazgo que sus elementos simulan ser ramales de bromelias, un tipo de planta, un rasgo identitario de los habitantes originales de la ciudad. Las autoridades ya han comenzado a readecuar el museo de Chalcatzingo para albergar adecuadamente el monolito. La secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, y la directora general de Promoción y Festivales Culturales, Mariana Aymerich, han distinguido el acto de presentación en el Palacio de Cortés como un reconocimiento al legado de las culturas milenarias y un ejemplo de la labor de México por recuperar el patrimonio sustraído ilegalmente. De hecho, el país ha recuperado 11.771 piezas arqueológicas durante la actual administración, un tema que hemos abordado en otras ocasiones en Academia Libre, el robo que realizan determinadas potencias mundiales sobre las piezas de arte y cultura de otros pueblos que han sido históricamente objetos de colonización. En este caso, el monstruo de la tierra, como decíamos al comienzo, una joya olmeca, vuelve a su país de origen. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Baitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.